Buenas tardes familia, bienvenidos a nuestro mensaje de mediodía. Como saben, estamos llevando el Catecismo Menor de Westminster y en esta oportunidad el día de hoy vamos a responder a una pregunta más. Vamos a la pregunta 27 ya, el día de hoy, donde dice, ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y la respuesta a esta pregunta, para poder entender un poco más y a la luz de la palabra, es de que la humillación de Cristo consistió en haber nacido en una baja condición, sujeto a la ley, en sufrir a las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Bien, esto es con referencia a la humillación de Cristo, que consistía y todo lo que podemos ver y explicar a la luz de la palabra. Vamos a ir entrando un poco y para poder entender. Y sí, desde que Dios decidió de dar a su Hijo por amor, se despojó totalmente Cristo de su deidad y se encarnó siendo hombre 100% aquí en la tierra, humillándose para poder ser salvos tú y yo y en creer de lo que hizo a través de la cruz. Es increíble en realidad. ¿Y por qué hablamos de una humillación? Porque despojándose todo sin siquiera él ser un pecador, y padeció aquí en la tierra todo desde su nacimiento hasta su muerte, una completa, como ya lo vimos, ¿no? Una completa humillación y desgarradora al poder leerlo, conmovedora. Sin embargo, todo lo hizo por amor para que tú y yo seamos salvos. ¿Por qué digo desde su nacimiento hasta su muerte? Respondiendo a la pregunta, iniciamos diciendo de que haber nacido en una baja condición. ¿Cómo podemos saber esto? Si nos vamos hasta Lucas, el capítulo 2, el versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí, como recordamos y todos sabemos ya, Jesús nació en unas condiciones muy humildes dentro de un pesebre que fue puesto. Recuerden que no había en la época cuando Jesús y María salieron, en la posada donde estaban no había sitio donde quedarse y le ofrecieron en la parte de atrás de la casa donde se guardaban los animales, el ganado y todo ello, que podían quedarse ahí, y dijeron que ya, y en ese momento fue en ese lugar, perdón, donde nació Jesús en medio de los animales, eh, donde se los guardaba, se los criaba en la parte de atrás de las casas, incluso a las faldas y pies de la loma, del cerro, donde se hacía una especie de cueva, cabaña donde guardaban a los animales. En esas condiciones fue donde Jesús nació. Imagínense, siendo Dios, humillarse, encarnarse y nacer en estas condiciones cuando muchos en la época podían haber nacido incluso dentro de una casa al menos, pero no. Imagínense, dentro de los animales y puesto en un pesebre, desde ya empieza el tema de la situación precaria donde nació Cristo. Luego vemos de que estaba sujeto a la ley por la época, obviamente, y todo lo que se había cumplir dentro de su periodo de vida, en sufrir las miserias de esta vida. Y sí, dentro del contexto vemos todo lo que Jesús pudo padecer conforme iba el transcurrir de su vida. Si nos vamos a Hebreos, el capítulo 2, eh, podemos ver que como hombre también sufrió dentro de todas las miserias que incluyen el dolor, hambre, etcétera, porque era hombre, 100% hombre, incluso hasta fue tentado. Vamos a Hebreos 2, como le mencionaba, 18, de pues cuanto él mismo padeció, siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ves? No es que porque fue Jesús, vino o fue Dios y Cristo, entonces no, tú no eres tentado porque eres Dios, no, siendo hombre también fue tentado, padeciendo la miseria de esta vida como todo ser humano que también sufre tentaciones y tiene el tema de ser pecador. También lo padeció Jesús. Y si vamos a Lucas 9, también en el versículo 58, habla un poco más ya en el transcurso de la vida de Jesús, donde nos menciona, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Recordando un poco el contexto, le piden a Jesús seguirle, y Jesús le dice eso, no tienen, las zorras tienen nidos, tienen guaridas, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene
dónde recostarte su cabeza. Si tú me sigues, no tengo dónde quedarme, dónde poder pasar la noche. Y era prácticamente lo que estaba sujeto a padecer Cristo por el tema de las miserias de la vida, en el contexto donde vivía, siendo Dios. Imagínense humillarse de esa manera, de no tener dónde quedarse, dónde pasar la noche, y andar y a la deriva. Sin embargo, todo eso lo hacía por amor, para poder cumplir la misión que le había encomendado el Padre, nuestro Dios. Después de eso también, en podemos continuar hablando un montón. Sin embargo, enfocándonos de que también recibió el aporte de la ira de Dios, soportó la ira de Dios, porque Dios no está de acuerdo y va en contra del pecado, se desliga totalmente de ello, no quiere saber nada. Y eso demuestra Jesús lo que el Dios hace frente al pecado, al pecador, y es digno de su ira recibirla, ¿no? Entonces Jesús recibió eso. Incluso la muerte maldita de la cruz también. Recordamos, todo aquel que era colgado en una cruz era maldito, era lo peor. En la última cosa que podía pasarle a alguien era ser crucificado y muerte en una cruz, porque la cruz era considerada maldita. Si nos vamos hasta Gálatas 3, en el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue crucificado y le dieron muerte a través de una cruz, que era considerado maldito, como podemos verlo dentro de los escritos, de que todo aquel que era colgado pues era considerado maldito. Y Jesús pasó eso, imagínense. Ya vemos todo el transcurso de su vida hasta su muerte, toda la humillación que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que soportar por amor, para que tú y yo seamos salvos. Y para terminar en el tema de que luego de esta muerte, también nos dice la respuesta en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Y sí, luego de esto, pues ustedes como conocen y sabemos, Cristo murió, pero venció la muerte resucitando al tercer día en cuerpo glorificado, para que podamos nosotros creer en ello y ser salvos por medio de su sacrificio y su resurrección, y con la promesa de que va a regresar por su iglesia. Y lo podemos ver a través de 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo lo que se había mencionado de él, pues fue cumplido al pie de la letra, para que se pueda tener fe en ello, y seamos justificados por medio de su muerte. Y él, venciendo la muerte, pues no tengamos ningún tipo de, eh, lo podemos decir, excusa para no ser justificados por medio de ello. Entonces podemos ver aquí la humillación en que consistió a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz maldita del Calvario, tan solo por amor a nosotros, de parte de Dios, que nos ama tanto, pues Dios único Hijo, y fue padeciendo humillación tras humillación durante el periodo de que estuvo aquí en la tierra, siendo 100% hombre y padeciendo todo, soportando todo, para que por medio de su sacrificio tú y yo seamos salvos y podamos ser justificados ante Dios nuestro Padre. Así que, familia, este ha sido nuestro mensaje de mediodía. Podemos reflexionar, compartamos para que la palabra llegue a más personas, y conmigo será hasta otra oportunidad.